vamos a ver la cámara y ver aquí a ti o ya no hablar con las alemanas y ver a ti. Muy buenas tardes, les saluda Mario Hernández Sandoval. Bienvenidos a este programa Periodismo sin Permiso que realizamos desde Chetumal, capital del estado de Quintana Roo. Esta vez nos salimos de los lugares públicos y estamos en un domicilio particular y vamos a hablar, como lo anunciamos, de un poco de la historia del sindicalismo en la educación superior, de manera específica a lo que compete a la Universidad de Quintana Roo. Y para abordar este tema, alguien que lo conoce muy bien, nos acompaña el doctor Javier Gamboa Villafranca. Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, Mario. Gracias por permitirme estar aquí. Cuando hablamos de la UCRO y cuando vemos en estos días que de repente ya aparece un sindicato, nos remitimos de manera involuntaria a un sindicato en el que usted estaba muy bien identificado, que era uno de los luchadores de ese sindicato. ¿Nos puede hablar algo de esto? Sí, bueno, supongo que usted se refiere al Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Quintana Roo, cuyas siglas, porque es muy largo el nombre, es SUTUCRO. Sí, el SUTUCRO se crea en 2008. Como todo sindicato, es un acuerdo libre de voluntades y tiene una vida fructífera, pero finalmente accidentada, que llega hasta el día de hoy, porque no ha sido disuelto el SUTUCRO. Pero su apogeo es durante 2008 a 2010. Hace cosas importantes para la Universidad de Quintana Roo, para los trabajadores de la Universidad de Quintana Roo, que llegan, y para la sociedad chetumaleña y quintanarroense, que llegan hasta nuestros días. Este es el SUTUCRO. Yo tuve el privilegio de ser el secretario general fundador. La señora María Jesús Cano Góngora fue la secretaria de organización y el doctor de nombre español Luis Gerardo Samaniego fue el secretario de Trabajo y Conflictos. La señora Patricia Raquel fue la presidenta del Consejo de Honor y Justicia. Digo fue porque en lo que se refiere al primero, al segundo y a la cuarta, fuimos despedidos de la universidad en 2008 por haber creado ese sindicato. O sea, usted está hablando con el secretario general en el exilio de un sindicato que aún existe. Se me adelantó, pero justamente le iba a preguntar qué circunstancias tuvieron que enfrentar para formar ese sindicato. Hablo de las autoridades universitarias, concretamente del rector de ese entonces. Antes de entrar directamente a responder a su pregunta, si me lo permite, quisiera dar un contexto histórico un poco más atrás. Correcto. Bastante más atrás. Es mi lectura de los hechos. A lo mejor a otras personas tienen una interpretación diferente. El sindicalismo universitario como tal prácticamente no existe en México sino hasta la década de los 70s. Y no existe en México hasta la década de los 70s porque se consideraba que la universidad era algo totalmente diferente, era un lugar sagrado. Podría haber sindicatos de trabajadores y de patrones en todo, menos en las universidades, porque lidiaban con algo que era muy especial, el conocimiento. Entonces, ¿cómo iba a haber un sindicato que aglutinara a trabajadores de la generación y transmisión del conocimiento? Fue un gran debate que duró de los 40 hasta principios de 1970. Perdón, finales de 1970. Y estoy hablando concretamente del inicio, en ese año, de la administración echeverrista. El secretario en el echeverrismo, Porfirio Muñoz Ledo, fue un tiempo secretario del Trabajo. Y él fue el que, como una base social aliada a un régimen que se identificaba como la solución
por el lado democrático al dilema de fascismo o democracia, se identificaba por el lado democrático, una base social aliada con el régimen. Y entonces se empezaron a hacer, promotores salían por todo el país para fomentar la creación de sindicatos universitarios. Antes de eso era un tema que no, sindicatos no, pero durante el echeverrismo se auspicia y se fomenta eso. De hecho, lo que conocemos como la Universidad de Pueblo, en el estado de Guerrero, aquí está, y gracias a Andrés por la hospitalidad del día de hoy, la Universidad Pueblo en el estado de Durango, en el estado de Guerrero, la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad Autónoma de Chiapas, la Universidad Autónoma de Oaxaca, la Universidad Autónoma de Sonora, Universidad de Sonora, no es autónoma incluso hasta la fecha, Universidad de Chapingo, la propia UNAM, empiezan a tener un auge, una ebullición tremenda y se empiezan a formar sindicatos. Se llega a la conformación incluso de una organización que aglutina a sindicatos universitarios. En el caso de la UNAM estaba el STUNAM, Sindicato de Trabajadores de la UNAM, que se diferenciaba del SPAUNAM, el Sindicato Personal Académico de la UNAM, pero ambos estaban en la CONATU, creo, Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios. Se avanzó mucho en ese sexenio y prosiguió durante el José Luis López Portillismo, ¿no? López Portillismo. Empieza a menguar y empieza a dar un giro atrás con el inicio de la etapa de la madridista, con lo que da inicio a la etapa del neoliberalismo en México. Y esto llega hasta la creación de la UCRO. La UCRO nace con un estigma. Yo no digo que es algo positivo, es un estigma. La UCRO es la única universidad donde no hay sindicato universitario. Eso es lo que decían los funcionarios. Y vendían ese estigma como algo positivo, ¿no? Mira, pues somos re buenos, es la Universidad de Quintana Roo, y nace sin sindicato y no vamos a permitir un sindicato. Por eso es que me tuve que remitir. Bueno, se crea la UCRO en 2000, en este contexto en que no hay sindicato. En el año 2001 hay una cosa muy interesante, que es algo que va a alimentar a lo que después es el SUTUCRO. Y es lo que ocurre el 11 de septiembre de ese año, de 2001. El 9/11, como le dicen, ¿no? ¿11 qué es? En septiembre, cuando hay el atentado de la destrucción del Pentágono y se caen las Torres Gemelas en Nueva York, ¿no? Hay un gran debate, cosa que no se daba en la universidad. Hay un gran debate de, bueno, ¿y por qué al día siguiente? Es más, estaban ocurriendo los hechos y una feroz manipulación ideológica de lo que estaba pasando, ¿no? ¿Qué está pasando atrás? Y entonces en la UCRO se da un debate que jamás se había dado antes, que está documentado, por cierto, el debate sobre el World Trade Center y las Torres Gemelas, World Trade Center y parte del Pentágono. Eso le dio voz a los profesores. Claro, una voz muy con miedo y lo que usted quiera, porque todo se decía vía correo electrónico. Yo documenté todos esos correos y están, ¿no? Esto dio al menos un cierto sentido de seguridad al personal académico. Ahorita hablo de los problemas que vienen con el personal académico, pero es otra cosa que luego no quisiera dejar de lado, pero para ahorita no desviarme quisiera mantener. Otro hecho importante que va a marcar los inicios del sindicalismo universitario ahí es lo que sucede con un rector. El primer rector egresado de las filas del personal académico de la UCRO, estoy hablando del doctor Francisco Rosado May. Él egresa de las filas era profesor ahí, no sé, creo que era profesor titular o alguna cosa así. Y se postula y es electo por la junta directiva y después de pasar por el palomeo y la famosa terna del gobernador, que es el que designa al rector, es electo, es designado, no electo, es designado. Y él llega con muchas ganas de volver a reorientar el modelo UCRO.
Porque si usted ve a su llegada en 2004, 2005, lo que estaba pasando es que el modelo UCRO iba por un lado y lo que estaba pasando en la realidad iba por un lado diametralmente opuesto, ¿no? Entonces él trató de crear un clima organizacional, no cosas revolucionarias, cosas mínimas. Vamos a tener un marco de valores filosóficos normativos nuevo en la UCRO, o sea, cultura organizacional de la educación superior, que vamos a tener un cambio organizacional, vamos a hacer las cosas bien, no menos mal lo que se hace mal, sino las cosas bien. En este marco valorativo que él intentó cambiar, se incluían cosas como ya no se vale simular, no se vale, yo profesor, ¿no? Protesto porque me pagan 40 horas de tiempo completo, pero protesto si tengo 6 horas de clase a la semana. Yo nomás quiero dar 4. ¿Y las otras 40 qué? Investigo. Y a ver tus investigaciones, ¿dónde están los resultados? No, es que estoy en la fase de diseño, de planeación de los... no se vale presentarse con credenciales académicas falsas. Si tú dices que eres doctor, tienes que ser doctor de verdad, tener los grados académicos. Cosas así que quiso cambiar. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo ahí? Es lo que estaba ocurriendo. Quiso cambiar estas cosas. Incluso que se negaban a acreditar los grados académicos que dicen que tenían, ¿no? Sí. Mire, teníamos casos de profesores que terminaron la normal cuando todavía era carrera técnica. O sea, un profesor normalista era profesor de nivel medio superior en términos actuales. Pero, por ejemplo, postulaban para la Universidad Patricio Lumumba, ¿no? Muy respetable y además, de veras, con todo mi reconocimiento, pero es lo que pasaba en la UCRO. Llegaba con el título de profesor a la Universidad Patricio Lumumba, se lo hacían equivalente a licenciatura y maestría, y entraba al doctorado directo, de prepa al doctorado. Estaba bien mientras les duró, pero llegan a México, y entonces, no solamente es el caso de la Patricio Lumumba, hay muchos otros casos españoles, por ejemplo, donde daban grado de doctorado sin pasar por la maestría, por ejemplo. O daban grado de maestría sin tener tesis elaborada, porque no era maestría en ciencias, era masters nada más. Bueno, él quiso hacer esto, pero no solo por ocurrencia, sino porque había una normatividad en el Estado que a él se le estaban exigiendo, a él, al rector. En esa época, cuando él entra y durante su gestión, empezó a hacerse obligatorio que los profesionistas, de acuerdo a la ley de profesiones, estuvieran registrados en la dirección de profesiones. Y para estar registrados en la dirección de profesiones y ejercer, se tenía que tener la validación de sus grados académicos hechas por la SEP federal, no por profesional local. Entonces, cuando él manda, el doctor Rosado May manda un aviso diciendo que todo el personal tenía que presentar su acreditación, su cédula profesional de licenciatura, maestría, doctorado, si era el caso, se le vino el mundo encima. Todos estos profesores, hay muchos casos, estoy nada más hablando de un caso los extremo. Que no cumplían con lo que no cumplían, le echaron la culpa a él. Y entonces toda la labor que hizo para tratar de cambiar la cultura organizacional, la manera en que se estructuraba la docencia, tratar de otra vez llevar la departamentalización al peso específico alto que el modelo le otorgaba, porque está funcionando realmente como una universidad de facultades, no una universidad departamentalizada. Hay departamentos de nombre, pero son realmente facultades y feudos de los profesores. Todo esto se puso en riesgo. Los profesores afectados le organizan un boicot allí en la explanada. De rectoría. De rectoría, tomaron como bandera el lamentable suicidio de un amigo, doctor en matemáticas, que caía en este caso que le decía de los grados académicos, que se trataba de acuerdo a la normatividad, de sustentar en documentación formal expedida por SEP federal. Y tomaron como bandera eso, lo acusaron de estar induciendo a la gente al suicidio, le hicieron un merequetengue, lo tengo ya documentado, todo esto está en la historia previa a lo que usted me pregunta específicamente, un documento se llama Historia de una ignominia,
¿no? Usted pone su historia, ignominia, Universidad de Quintana Roo, y en Google van a salir todos los documentos. Y en ese libro, usted lo tiene ahí consignado, que se dirigían a este rector, a este Rosado May, como el Mayita, ¿no? O sea, en términos peyorativos, sí, racistas. Sí, incluso un connotado profesor, Aristides, doctor Aristides, no me acuerdo cómo se apellida. Es connotado. ¿Sí? Escribió un artículo que va en la revista Río Hondo, que es vergonzoso. A ningún indio me le hinco, es el título de ese artículo. Las cosas llegaron a un nivel muy desagradable. Bueno, el grupo afectado, entre comillas, se organizó, se aseguró tener al colegio de profesores bajo su control, se aseguró de tener al colegio de académicos, de estudiantes bajo su control, y empezó a tener representantes en la junta directiva. Además, la junta directiva es el máximo organismo de toma de decisiones. Además de los contactos que tenían con medios de comunicación masiva en el exterior, porque varios de este grupo de afectados son comunicadores en activo, profesionistas en esa época, profesionales de la comunicación en esa época, perdón. Se organizaron bien y prácticamente hicieron sitio a rectoría, no un sitio físico, porque realmente lo único que hubo es una manifestación, un boicot ahí en un día, en unas horas en explanada, pero sí un sitio político permanente. Forzan al rector a presentar su renuncia. Renunció. Se fue, estuvo un tiempo en el receso y tengo entendido que después se fue como rector de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo y ha tenido un desempeño académico muy bueno desde entonces, hasta donde yo sé. Este grupo ya quedó organizado y tuvieron un aprendizaje muy bueno. Rector que llegaba, rector que sitiaba. Llega Pech, le hacen lo mismo. Después de Rosado May, sí estuvo Pech. Después llega Elina Coral, le hacen lo mismo. Llega el actual, le hacen lo mismo. Pero... Perdón, lo voy a interrumpir, pero es importante. Hay un maestro que da clase ahí, que al mismo tiempo está estudiando, no recuerdo su nombre, y lo entrevisté, de apellido Vaquero, que él dice, hay una mafia de académicos en la UCRO que prácticamente ponen en jaque al rector que entra. Yo creo que se refiere a este grupo. Yo creo, no tengo el gusto de conocer al profesor. Pero coincide, o sea, es lo que me está usted diciendo. Puede ser, sí. Yo sí digo que es una mafia, pero no sé si es a la que él se refiere en particular, porque puede haber varias, ¿eh? Bueno. Varias. Sí, se oye, doctor. ¿Se oye bien? Es que no lo resiste. Bueno, espero no estarme desviando. Créeme que tengo en mente lo que pasa con el sindicato. Si sin esto no se va a poder explicar lo que sucede. Sí, adelante. Entonces, cuando hay la lucha por quitar al rector, solamente el que en este momento tiene la palabra y un distinguidísimo amigo, muy reconocido profesionista de la medicina, el doctor Andrés Villalobos, nos opusimos a este linchamiento del rector. Y conste que yo no conocía al rector, ¿eh? Yo a Rosado May nunca hablé con él, ni antes ni durante su gestión como rector. Hablé con él ya cuando estaba fuera. Fuimos a cenar juntos. Pero es lo bonito, porque nunca nos grillamos, ni nos amafiamos, ni nada, ¿no? Solamente Andrés y yo dimos la lucha por evitar ese linchamiento. No pudimos. Pero en lo personal, Andrés no, porque él tiene una respetabilidad más allá del bien y del mal. Pero a mí sí me agarraron de ojeriza. Ese grupo a mí nunca me la perdonó. Me lo puse y muy fuerte a que hubiera esto y pues no pude impedirlo. Vaya, ni su secretario general lo apoyaba lo suficiente. Decía, bueno, ¿y dónde está el secretario general? Si el secretario general tiene que parar los goles que le tiran al rector, y usted los dejaba pasar, ¿no? Entra después el doctor Pech. Se la hacen igual, ¿no? Empiezan a sitiarlo, empiezan a tener puestos clave. Y yo me di cuenta de que la gota derramó el vaso cuando hacen una barbaridad.
Había un bibliotecario excelente, el doctor, maestro Elías León. Excelente, fue el que creó todo el acervo documental de la universidad, el 90%, no sé cómo estará ahora. Pero en los momentos, hasta 2008, él era el creador, el papá de la biblioteca. Le impusieron a una mujer como ayudante en la bibliotecaria, imposición que vino de Secretaría General, del entonces secretario general, con el doctor Pech, el doctor Baltar, el doctor Baltar. Pero como empezó a haber problemas entre el director de la biblioteca y esta bibliotecaria, por cuestiones de no acatamiento de autoridad y esas cosas, ¿no? Entonces, lo despidieron. A Elías León lo despidieron. Acusado de que le faltaban 2 libros, alguna cosa así, le hicieron una auditoría, le faltaban unos libros, y entonces, y va para afuera. El doctor Martín Ramos pone el grito en el cielo siendo consejero universitario, miembro del consejo universitario. Y dice, tenían haga de cuenta que es esto, una libretita que era la Gaceta, de donde él sacaba, en un intento por mostrar democracia con sus representados profesores, era una gacetita en donde venía lo que pasaba en el consejo universitario. Y en una gacetita puso, es una lástima que estén tomando medidas autoritarias como la que han llevado a correr al mejor elemento que ha tenido la universidad en materia de biblioteconomía y archivística, el doctor Elías León. No decía más. Eso motivó que un documento hecho en Secretaría General y firmado por el rector y circulado en todas partes, que decía, en la Universidad de Quintana Roo no se permite que haya este tipo de afrentas y groserías. Hay libertad de expresión en nuestra institución, siempre y cuando, así decía, le prometo, ahí es más, está en los documentos, siempre y cuando se acate las disposiciones vigentes. A mí se me ocurrió levantar la voz y mandé un escrito a todo mundo, dirigido al rector, y dije, mire, usted no es quien para reglamentar la Constitución en materia de derechos humanos, usted no va a decir de libertad de expresión. Usted no va a decir cuándo sí, cuándo no, se aplique ese artículo de la Constitución, pues no es Congreso, usted no puede decir eso, no tiene facultad. Y déjeme decirle que ni usted ni nadie va a callar, yo voy a seguir diciendo las cosas como son. Pues peor, ¿no? Entonces me di cuenta que ya estaban a punto de correr a Martín Ramos. Eso sí lo evitamos, ¿no? Lo evitamos. Linchamiento puro, siendo consejero universitario por haber hecho ese pecado de decir las cosas. Así estaban las cosas. Los hechos se sucedieron muy rápidamente y yo me di cuenta de que ya no se podía hacer más que una cosa. Había que otorgar al rector un mecanismo que permitiera hacer contrapeso a la fuerza de ese grupo. Yo conocía muy bien la Universidad de Quintana Roo, porque está mal que yo lo diga, pero así fue. Yo participé en la concepción de la universidad, ¿no? Con Carrillo Barrios Gómez. No. Antes que eso. El CICRO, el Centro de Investigaciones de Quintana Roo, en Puerto Morelos, tenía una dirección de estudios socioeconómicos, cuyo director era yo, en el año 81-82. Y uno de los proyectos que me tocó hacer, bueno, 2 fueron muy importantes. El problemario de Quintana Roo, que era un problemario a futuro, al año 2010, de cómo están los problemas 30 años después en el Estado. Muy joven entonces, ¿no? El Estado tenía muy poco tiempo. El gobernador era Martínez Ross. Primer gobernador. El primer gobernador. Estaban haciendo el Estado. Estaban haciendo el Estado. Y la otra era la Universidad del Futuro, ¿no? La Universidad del Futuro era la Universidad de Quintana Roo. A mí me tocó hacer el diseño del modelo, todo eso. Imagínense lo que sentía ver ahora, como observador participante, lo que estaba pasando. Todo el modelo echado a la basura. Y la universidad hacía lo mejor que podía, de veras. Ahí fueron las autoridades, hicieron lo mejor que pudieron. Contrataron hasta donde pudieron los mejores profesores, los que tenían más credenciales académicas. Solo que, ¿sabe qué pasó, Mario? Llegaron con 2 maletas de
metafóricamente hablando, 2 maletas de mano. En una, sus grados académicos, y en la otra, todas las mañas del mundo. La universidad empezaba a dar ya entonces indicios de estar padeciendo problemas de senectud, cuando era una universidad muy joven. ¿Por qué? Porque trajeron todos los visos del Poli, de la UNAM, de Ibero, de Cuba, ¿no? Vinieron aquí a aterrizar. Vinieron junto con el material que importamos. Hubo esa falla, de veras. Ahí lo que ha pasado con la UCRO no es culpa de las autoridades, es responsabilidad de un 90% de los profesores. Yo me di cuenta de esto cuando pasó lo de Martín Ramos, que querían expulsarlo por haber escrito eso como consejero universitario en un documento interno para sus representados, profesores. Y entonces dije, bueno, no hay otra, vamos a crear un sindicato. Esa fue la motivación real, ¿no? No era ni que yo tuviera mayor posición, ni que tuviera mayor ingreso, nada de eso. Era ¿Tenía usted algún cargo en ese momento? Yo era profesor titular C de tiempo completo, exclusivo de la UCRO. Investigador. C es uno de los más altos. Es el más alto, ¿no? Usted es doctor en sociología. Doctor en sociología. Y entonces, bueno, nos llamamos a filas, éramos 34 o 35, y en un día creamos los estatutos. Ya, de hecho, ya llevaba un borrador de estatutos, lo había hecho circular por todos, pero en un día constituimos el sindicato. Y les cayó como bomba, porque ellos están acostumbrados a procesos largos, como que de un día para otro, ¿no? Fue de sorpresa total, nos saltamos todos los controles que tenía este grupo. Fíjense lo que digo, este grupo de profesores, no las autoridades, no el gobierno, este grupo. Todos nos lo saltamos. O sea, ¿la tenían de rehén a la universidad? Sí, sí, y de repente surge el sindicato, se dieron cuenta de lo que representaba el sindicato. Y empezaron a combatir a todo vapor. Contrataron personeros o bien con alianzas que tenían con comunicadores externos. Empezaron a mí, al secretario general, decir lindezas y media, ¿no? Un oscuro personaje, ¿no? Era yo era el malo de todo, pero en las pasquines y revistas locales. El sindicato se empecinó, continuamos. Se constituye en agosto del 2008 el sindicato. Espero que no estén de desacuerdo conmigo que le tenía que dar toda esta explicación para que se entienda cómo surge y por qué surge. Hicimos un comité directivo, comité ejecutivo sindical lo más democrático posible. Había profesores y había personal académico, administrativo, constituyendo también el Consejo de Honor y Justicia. Los estatutos fueron hechos con la asesoría del STUNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Por eso es que lo hicimos muy rápidamente. Pero en el contexto macro, el sindicalismo universitario estaba siendo combatido. Y en el contexto macro no era bien visto que la única universidad que no tenía sindicato lo fuera a tener. Se vanagloriaban de eso, pues ¿cómo? Y además en el contexto micro estaba pasando toda esta lucha de los feudos que estaban siendo muy claros en la defensa de sus intereses económicos. No políticos, ni siquiera era de grilla, intereses económicos. ¿Cómo me vas a quitar mi salario que es de titular C o titular B cuando si me aplicas la normatividad soy asociado A? Pues 4 escalones abajo, ¿no? Pues, ¿cómo? Se crea el sindicato y de inmediato empieza el combate por Secretaría General, ¿no? Quien daba la cara era Secretaría General. Pero ¿te acuerdas lo que leí de lo que de las memorias, de la cronología? También la ofensiva gubernamental se dio a través de no otorgarles la toma de nota, ¿no? O sea, Sí. Como le digo, este grupo de profesores, la mafia a que se refiere el profesor que estuvo aquí con usted, tiene contactos con asesoría del gobierno del Estado y a través de asesoría del gobierno del Estado baja a operadores políticos de otro nivel, incluyendo la Junta, ¿no? El asesor, si viene de asesor en instrucción, pues la sigue el presidente.
La lucha, lo legal, lo formal, ni siquiera tenía mengua, porque todo se hizo girar en el discurso sobre que no nos daban el reconocimiento. Lo manejaban como toma de nota, ni siquiera es eso. Simplemente, ni siquiera el reconocimiento. Es una inscripción, es un acto administrativo. Para que exista un sindicato no se requiere esa inscripción, ¿no? Se maneja así porque conviene, pues es un mecanismo de control, pero realmente ni siquiera era eso. La gente se oponía, este grupo logró que 2 o 3 veces, hicimos correcciones y todo, pero 2 o 3 veces se negó la inscripción. Pero internamente, desde el secretario general se empezó a hablar a los integrantes del sindicato, les empezó a amenazar, a meter miedo, decir, te vamos a correr, vamos, no vayas a las juntas, etcétera, etcétera. Que se hace siempre, o sea, cualquier sindicalista sabe, pues es hasta síntoma de buena salud que esto se dé. Como no podían dar marcha atrás, en el 18 de septiembre me corren. ¿De qué año? Del 2008. Llegan ¿Con qué argumento? Un oficio que dice se le pierde la confianza. Es todo. O sea, lo mismo pues se hace con un trabajador de confianza, porque déjeme decirle que la ley orgánica de la UCRO establece que los trabajadores serán considerados, así dice, como trabajadores de confianza. Personal académico será considerado, o sea, ellos dicen, yo voy a tomarme la atribución de decir cuando un profesor se considera como trabajador de confianza. De acuerdo a esto, todos somos trabajadores de confianza. O sea, como no todos somos trabajadores de confianza. Es una consideración. No, es que trabajador de confianza es aquel que maneja dinero. Entonces dicen que todos los profesores maneja dinero y tiene personal a su servicio, las dos cosas. Es un absurdo que diga eso, porque el personal académico no hace esas labores, no maneja dinero, ni tiene personal a su servicio, ni nada. Pero como dice eso la ley orgánica, entonces pues me aplicaron el dicho juarista, ¿no? Al enemigo, justicia, la ley a secas, y al amigo, justicia y gracia. Al enemigo, la ley a secas. Como ellos lo tenían, la ley así, en ley orgánica, pues simplemente dijeron, te corro porque te pierdo la confianza y ya. Como eres trabajador de confianza, vete. Dimos una lucha, bueno, no solo a mí. Déjeme decirle que la anécdota fue impresionante. Llegaron a mi cubículo patrullas, personal de la Armada. ¿Entraron a la universidad? Entraron a la universidad. A mi cubículo. ¿Qué decía el rector o quién era el rector? José Luis Pech. ¿Qué decía? O sea, ¿se prestó a esto pues, o él lo pidió? No, ahí sí, yo me imagino que sí. Lo tuvo que haber pedido él. Porque eso sí, no creo que llegue la mafia en el poder a llegar directamente. Yo creo que a través del rector... Se me hace muy grave que elementos policíacos entren a una institución. Así fue. Llegué, yo estaba trabajando, me secuestraron todo mi material, de película, ¿no? Pero no solo yo, también María de Jesús Cano Góngora, que estaba entonces en la Secretaría General trabajando. No, Secretaría... ¿Sabe con quién estaba trabajando? Con este comunicólogo Moisés Modesto. Con él estaba trabajando. Pues llegaron hasta su cubículo allí igual. A ver, vamos a hacerte el inventario de lo que tienes, ya te despedimos a partir de este momento. Nos sacaron. Patricia Raquel fueron a la biblioteca y la sacaron. Feo. La policía. No. El personal, quien nos sacó físicamente fue personal administrativo del departamento jurídico, lo que entonces se daba a conocer como el abogado general, pero era el departamento jurídico. No fueron groseros ni nada, no quisiera que quedara esa impresión, pero afuera estaban las camionetas, patrullas, bueno, olvídese, ¿no? Hicimos muchas travesuras para contrarrestar eso. Empezamos una lucha fuerte, ideológica, política, de vinculación con otras organizaciones sindicales. Todo esto está documentado en la base de datos que he puesto ya a la disposición pública. Quien quiera nombres, ahí va a estar nombres de todo, porque están documentos apócrifos o firmados, porque hay de los dos tipos, documentos que no están firmados, documentos firmados. Actas, comunicados, todo está ahí, correos electrónicos. Tengo entendido que llegaron a pedir juicio político
que el Congreso del Estado, o sea, la Cámara de Diputados del Estado de Quintana Roo, le aplicaron juicio político al entonces rector José Luis Pech Parles. Sí, una de las travesuras a que me refiero, porque lo veíamos con espíritu festivo, o sea, sabíamos que nos habían corrido y sabíamos que nos habíamos buscado ese golpe porque habíamos roto las buenas costumbres imperantes hasta entonces, que son buenas costumbres, ¿no? De latrocinios y demás. Una de las cosas que hicimos fue eso. Pero antes de llegar a esto, quisiera comentarle algunas otras cosas. Mire, Adelante. Damos una lucha ideológica fuerte, tratando de demostrar que lo importante no era inscripción o no en la Junta de Conciliación y Arbitraje, sino el hecho de permanecer unidos como organismo sindical de trabajadores. El EAC es un organismo dedicado a la investigación y defensa de los intereses de los trabajadores. Y para esto, durante 2 años, nos reunimos diariamente, ¿sabe dónde? En el Café Milagros. Allí decíamos de broma que era nuestra asta bandera. Todos los días a las 5 de la tarde estaba el comité ejecutivo en el exilio, lo que usted quiera, pero ahí estaba atendiendo a los compañeros que tenían algún problema, que hubo muchísimos. Para los que no conocen Chetumal, les voy a ubicar el Café Milagros. Está, aunque ya no funciona como antes, a un costado de la avenida principal de la capital de Quintana Roo de Chetumal, que es la avenida Héroes, a un costado sobre la Zaragoza. Exactamente. Ahí estaba el Café Milagros. En terrenos, en un inmueble que es propiedad de la Universidad de Quintana Roo. En la parte de atrás. Y ahorita me voy a referir a ese terreno, a ese inmueble también. Bueno, entonces diario nos reunimos ahí. Celebramos aún en el exilio 2 congresos, el de 2009 y el del 2010. ¿Y lleva gente? No muchos, cada vez iban menos por la campaña de terror. Finalmente es gente que depende de su salario. Entonces usted le dice, te estoy viendo, no vayas a ir a esa reunión que está convocada, te voy a levantar un acta. Amenazas. Entonces la gente, pues es natural que tenga miedo, ¿no? No solo eso, promovimos activamente la formación del COSICRO, Comité Ciudadano Quintanarroense para la Dignificación de México. Porque esa fue otra de las cosas a que en lo particular se me acusó, entre comillas, que era López Obradorista. ¿Ya en ese entonces? Sí, en 2006 emprendimos una lucha muy fuerte para apoyar el verdadero resultado de la elección del 2006, que favorecía a López Obrador. Hay muchas cosas ahí, pero el caso es que se une el sindicato con esto que estaba pasando, que no era una corriente en ascenso, era una corriente que estaba siendo golpeada a nivel nacional incluso, ¿no? Y bueno, nosotros nos llevamos nuestros lindezas también, y una de las cosas que decían es que yo era López Obradorista. Sí lo era, y lo sigo siendo, pero es un López Obradorismo muy acotado, crítico, no es de acatamiento ciego a voluntades. Promovimos activamente la conformación del COSICRO, promovimos el Tribunal de Conciencia del Estado de Quintana Roo, impulsamos el gobierno de los libres en el municipio de Quintana Roo, gobierno simbólico de los libres. Tenemos presidentes municipales, creo que hasta tú tenías un cargo allí, ¿no? Sí. Regidores y síndicos, pero todo simbólico, igual el Tribunal de Conciencia. Y bueno, era la única organización sindical que estaba empujando. Y eso que estábamos en el exilio, ¿no? Mientras se iba dando el litigio, porque inmediatamente empezó el litigio. El litigio, la parte legal. Tuvimos un excelente... O sea, los despedidos, entre ellos usted y otros 2. Pedían que se les liquidara o se les reinstalara. Reinstalación y pago de salarios caídos. ¿Y la Universidad de Quintana Roo a qué no? A que no, porque pues ¿cómo? Tuvimos el apoyo de un magnífico grupo de abogados, jóvenes, egresados de la UCRO, que habían sido mis alumnos. Yo sabía cuáles eran los principios que tenían. ¿Puedo decir nombres? Sí. Héctor Pérez y... Que sigue siendo un buen abogado, ¿no? Les ha ganado pleitos al municipio de Otompe Blanco. Sí. Y ahora se llama Cruz Martínez, ya no es Otompe Blanco. Luego se la cuento. Sí. A ver, eso sí me agarró de bajada.
y Roberto, y ahorita se me va su apellido, perdón, ahorita me acuerdo, es imperdonable, pero ahorita me acuerdo, eso por la edad, por el ansia, la ancianidad, dice el otro, ¿no? Sí, tuvimos la posibilidad de tener asesoría jurídica directo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Pero yo preferí 1000 veces tener una asesoría local de estos jóvenes. ¿Usted conocía, que usted formó, ayudó a formar? Sí, pero por eso yo soy sociólogo, de la parte legal no, pero sí la parte formativa sí yo podía meter las manos al fuego por ellos. Y dio resultado. El litigio duró, nos corre en 2008 y la sentencia favorable viene en 2014, 2015, 7 años. 7 años. Casi 8. Ya la irreductible, sí, ganamos todas las instancias, pero ellos se amparaban y estas cosas. El secreto, esto lo sabe todo sindicalista, es mantener con el espíritu en alto. Nuestro lema era, nosotros no nos preocupamos, que se preocupen ellos. Nosotros no hicimos nada, ¿no? Ellos que se preocupen, nosotros no. Ganamos, le podría hablar 1000 cosas sobre cómo fue el litigio, pero sí quisiera resaltar una. Como no pagaban, decidimos emprender el camino del embargo. Entonces embargamos, embargo firme, toda la flotilla vehicular, de la UCRO, donde está Plaza Caracol, o sea, donde está CFE y eso, en donde está el Café Milagros. Lo que era, ¿no? Porque ella es parte de, ya es propiedad de un empresario de la hotelería, el apellido McLiver. ¿El Café Milagros? Norman Angulo. Ah, bueno, pero... No, la Plaza Caracol. No sé, porque nosotros, le voy a decir, la embargamos, la teníamos embargado y era de la universidad, porque era propiedad de la universidad. Usted me está diciendo atrás del Café Milagros. Toda esa parte es de era de la Universidad de Quintana Roo, no sé, en el momento en que nosotros la embargamos. Y donde estaba la CFE, en la Lázaro Cárdenas. También esa embargada. Un terreno en Calderitas, embargado. En Punta Cataná, embargado. Sí. Un terreno en Majahual, embargado. Una propiedad de 15 hectáreas en Felipe Carrillo Puerto, embargado. Creo que hasta ahí llegaba. O sea, los tenían agarrados de las barbas. Sí, pero aún así... seguían buscando las chicanadas. Entonces en 2015 se nos ocurrió no solamente para destrabarlo del sindicato, sino para ver si lográbamos enderezar las cosas y hacer que la UCRO volviera. Todavía otra cosa desesperada. Fue una travesura mayúscula. Me postulé para rector de la Universidad de Quintana Roo. ¿Usted solo o un grupo lo postula? No, un grupo me postula, pero la postulación es individual. Yo fui a la junta de gobierno, a la junta directiva, y le digo, ¿sabes qué? Yo quiero ser rector, o sea, aquí están todos los papeles. Teniendo un conflicto con la UCRO, que estaba en tribunales, sí. Usted va y se postula para rector. Sí, y lo tienen que admitir. ¿Y qué ocurrió? Bueno, yo sabía que eso iba a ser. No, pues imagínese, ¿no? Eso sí fue una travesura. Fue una travesura mayúscula. Pero valió la pena el intento, porque fue el último intento real por tratar de enderezar, contribuir con todo a enderezar a la UCRO, dar un contrapeso, ¿no? Si usted ve los documentos de ese momento con los que me postulé, realmente recoge todo esto que le estoy diciendo. Yo no resulto como era previsible, por un pelo de calvo, pero no resulté. Las entrevistas en la junta directiva fueron muy ásperas, ¿no? Especialmente con 2 o 3 integrantes ahí de la junta, pero de veras, en contra, fuerte, ¿no? Es saber, venga usted a explicar, ¿no? Golpear. Y pues claro, si de golpear se trata, pues ya también sé, pues sí, ¿no? El caso es que no salgo designado, y al año siguiente me llama el rector, ya el rector designado, el actual. Y el que está ahorita. El que está ahorita. Ángel Palomo Rivera. Exactamente. Y llegamos a un acuerdo, bueno, el pago de salarios caídos, tanto como para la señora María Jesús Cano Gómara como para mí. Solo eran 2 los que estaban ahí. Sí, porque Pati Raquel hizo un litigio por su parte. No sé bien a bien en qué terminó,
la que era presidenta del Consejo de Honor y Justicia. O se ha terminado, la verdad es que no sé. Ustedes siguieron en grupo, los dos. Los dos, ¿no? Y la liquidación se paga la mitad más o menos de lo que la sentencia decía, que ya lo que nos interesaba era, ¿no? Respecto a reinstalación, lo planteado el rector es, mire, reinstalación nos interesa siempre y cuando vayamos a trabajar con rectoría para enderezar a la universidad, no en contra de. Si no, ni para qué. No dijo que sí, lo que quiere decir que dijo que no, ¿no? Y se vinieron abajo todos los embargos. Dije, yo no tengo ganas de enriquecerme lo más mínimo con el patrimonio de la universidad, ahí tiene todas sus cosas de regreso, ya no hicimos nada, llegamos a un acuerdo y se resolvió. Sin embargo, nunca, de acuerdo a los estatutos del sindicato, que es una organización de libre voluntades, no se necesita que nadie más intervenga, más que los que están, usted y yo y Andrés, decidimos formar un sindicato. Necesitamos más gente, pero bueno, por ponerlo muy sencillo, y listo, con eso basta. Es un acuerdo de libre voluntades. No hay institucionalización, eso es formalismo extremo, porque para otros menesteres se exige la inscripción, pero no para cuando nace, ¿no? Y entonces estamos dedicándonos ahora a perseguir sueños, ¿no? Hacer proyectos muy importantes. Doctor, en términos prácticos o formales, ¿ese sindicato sigue teniendo validez? Sí, en términos reales sí. Le pregunto porque ya están formando un sindicato, incluso ya se están presentando ante algunas autoridades. Sí, ellos, hasta donde ¿Qué tipo de sindicato es ese? Mire, yo la verdad es que no, muchas ganas de meterme a averiguar no tengo. Pero por lo poquito que he leído, que ha salido a la luz pública, parece que es un sindicato personal académico. Parece, no estoy seguro. Y el trato que le están dando es totalmente diferente al nuestro. Inmediatamente les ofrecieron un local para tener sus juntas, tiempo para que hagan sus reuniones y asambleas. Nosotros, todo eso fue motivo de pleito. Podríamos aventurar que este sindicato es patronal, que es charro, que está identificado con la rectoría. Mire, tanto así yo no podría asegurarlo, porque le digo, no me he metido. Pero lo que sí le digo es que cada quien tiene el sindicato que se merece. Y que le están dando las facilidades. Pues sí, ojalá que hayan aprendido y que sea un sindicato de verdad, de trabajadores. Ojalá, ¿no? Yo lo que sí le digo es que el rector, o el que sea, le vendría muy bien tener dos sindicatos. El sindicato si es que es del personal académico, y espero que no esté cooptado por el grupo de la mafia, porque es lo otro. Si así fuera, tendría entonces colegio de profesores, colegio de estudiantes, junta directiva, consejo universitario y ahora el sindicato. Y un sindicato de trabajadores podría tener un sindicato, puede ser su tucro, puede ser otro, no importa cuál, con lo cual necesita contrapesos, no tiene autonomía a dónde hacerse. Está sitiado y no puede hacer nada porque no tiene un respaldo propio. Más que la burocracia, espero que le sean leales sus funcionarios, no lo sé. Pero a mí se me antojaría que debiera apoyarse en un sindicato de trabajadores. Hay uno, con estas características. Si le interesa, pues para que le hable a la María Jesús Cano Góngora, ¿no? Para ver si llegan a un acuerdo. Estoy seguro que a María no le interesaría proseguir como dirigente. Pero imagínese, llama a una asamblea, llama a un sindicato con una dirigencia con la cual se entienda, hay asamblea, se crea, y va a ser un contrapeso formidable al grupo de mafia si es que el sindicato entra ahí. Eso sí me preocuparía, porque sería el golpe de gracia al rector que le ponga. Ahora, otra pregunta que pues usted por su experiencia que tiene, creo que tiene la autoridad para hablar de esto. En últimas fechas se ha venido mencionando que hay un grupo de maestros que están pidiendo la autonomía para la Universidad de Quintana Roo. ¿Esto le favorece a la UCRO? ¿Hay condiciones para que le den la autonomía? Si la respuesta a la pregunta que yo me hacía y le hacía, ¿no?, pensando en voz alta, de que si este sindicato está también ya formando parte del grupo de simuladores, yo les llamo los NINI,
ni pueden ni quieren ser profesores. No están capacitados, pero además tienen una actitud negativa para hacerlo. Si fuera que sí, estos mismos ya están ahí, la autonomía sería el colmo de los colmos. Sería peor, sería un retroceso. ¿Sería darle más poder a esta mafia? Pues sí. Ahora van a tener entregarle la universidad prácticamente. Sí. Estaríamos viendo a las universidades que fueron rabiosamente independientes por fines sociales en los años 70, 80 y todavía en parte de los 90, a la inversa. Sería entregar la universidad a los peores intereses grillescos, feudales, camariles, de pseudoacadémicos. Todo esto es condicional. Yo creo que el quid del asunto es qué pasa con el sindicato, qué interés está representando verdaderamente. Insisto, los profesores y los administrativos de esta universidad, de cualquier otra, tienen el sindicato que se merecen. Si merecieran tener un sindicato así entregado también a esa mafia, pues se lo merecen, ¿no? ¿Qué hacemos? Que si se da o no la autonomía, pues es secundario, porque realmente lo que se va a estar es alimentando a este grupo. Déjeme hacer nada más un paréntesis, si me permite. Mire, estamos hablando de sindicatos y uno casi de manera automática, hay un chiste sobre esto de automático, pero luego se lo cuento para no aburrir a su constante teleauditorio, ¿no? Uno piensa automático a la hora del sindicato que es un sindicato de trabajadores. Pero de acuerdo a la legislación mexicana hay dos tipos de sindicatos: sindicatos patronales y sindicatos de trabajadores. Por eso le preguntaba antes esto. Sí. Se habla mucho y se denosta mucho incluso. O sindicatos blancos, ¿no? También. Bueno, también sí, pero no son formalmente de trabajadores. Pero al servicio del patrón. Son al servicio del patrón, pero yo no me refiero a eso. Es sindicatos que defienden los intereses de los patrones formalmente como tales. Ejemplo de sindicato universitario patronal. No les va a gustar mucho lo que voy a decir, pero así es. La NUYES, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, es un sindicato patronal de los rectores. Representa los intereses de los rectores, no de las instituciones. Como la Coparmex, como el Consejo Coordinador Exactamente. Empresarial. Ahora usted me está robando las palabras. Está luego los sindicatos patronales por giro. La Canaco, Cámara Nacional de Comercio, la Cámara Nacional de Industria de Transporte, todos son sindicatos por giro, ¿no? Y después está por demarcación físico-territorial, las cámaras patronales, la Coparmex a nivel, y luego la nacional, la Confederación Patronal de la República Mexicana, y después están los que aglutinan, que es un sindicato de patrones. No tendrá el nombre de sindicato, pero son sindicatos. La CONCAMIN. El Consejo Coordinador Empresarial. Y hasta ribota el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. Pero es hasta ribota formal, porque ahora la toma de decisiones, en esta época de plutocracia dominante a nivel mundial y oligarquías en los países, la toma de decisiones no se da a través de estos mecanismos formales. Ahora basta un telefonazo: oye, presidente X, necesito verte. Va el plutócrata que usted quiera, y ahí toma decisiones en corto, no necesita toda esta representación. Le digo porque se habla mucho de que hay que democratizar los sindicatos. Sí, pero no solo los trabajadores, también los patronales, y se requiere mucho más. ¿Hay corrupción en los de los trabajadores? Sí, pero hay 4 veces más y mucho más delicado y con impactos mucho más negativos en los patronales, los sindicatos patronales. Perdón la disquisición, pero no podía dejar de hablar de que es necesario hacer también la historia de ellos. Ahora, ¿qué futuro, de acuerdo a cómo está operando la universidad, al concepto con el que fue creado, que usted conoce muy bien desde el colegio de la frontera sur, o lo que era el COSICRO, antes del colegio de la frontera, el COSICRO ¿qué tanto se ha desvirtuado del concepto original? En un 70-80%, pero hay salida. Imagínese lo que sería una universidad de Quintana Roo. Con un sindicato de personal académico, vamos a suponer que la respuesta fuera que sí y que es por el lado negativo.
¿no? Ya en control del grupo de los ninis. Colegio de académicos, colegio de administrativos, controlando la junta directiva y controlando el Congreso, el Consejo Universitario. ¿Qué se puede hacer? Se puede hacer todo. Maravillosamente, afortunadamente se puede hacer. Imagínense un rector que tuviera más de un dedo de frente de inteligencia, que decidiera aprovechar la coyuntura nacional, que ya se viene, de cambios profundos en la estructura económica de la verdad, cambios profundos en la estrategia, en estructuras verdaderamente horizontales de toma de decisiones, cambios profundos en el pensamiento social de la gente, ¿no? Que decidiera aprovechar esta coyuntura, y además porque tiene una piedra en el zapato, este rector como todos los demás rectores, que cada vez está teniendo menos dinero. Hasta ahorita la chamba del rector es fácil, porque lo único que tiene que hacer tiene un departamento de administración y finanzas, ahí tiene un grupo especial que todo el año se la pasa programando el presupuesto. Lo único que hace es presentar el presupuesto, pelear porque se lo den y después tirar la mano y se lo dan. No le rinde cuentas a nadie. Hay mecanismos que disfrazan la rendición de cuentas. Insisto, los hay formalmente, pero en realidad lo disfrazan, no rinden cuentas a nadie. Un rector que con esta piedra en el zapato, sabiendo lo que está viniendo, los cambios inminentes, porque se va a revertir buena parte de los procesos negativos que ahora están en marcha, en todo sentido, y que ahora tiene que hacer 10 veces más, con 5 menos veces presupuesto, que diga, bueno, ¿dónde está? ¿Qué salida tengo? Le voy a decir cuál es. El extensionismo universitario. Se dice en esta universidad y en todas las demás que la universidad tiene 3 misiones: la docencia, la investigación y la extensión de la cultura. Pero la extensión de la cultura se ha entendido como hacer un concierto aquí, hacer un baile regionales por allá, dar créditos de arte y música por acá, cuando realmente no es ese el concepto, es mucho más, lo incluye, pero es mucho más. Es lo que permite que la universidad se extienda a los demás. Entonces imagínense, yo sé que usted me va a entender muy bien, y a lo mejor por eso me va a criticar muy bien, en su calidad de ingeniero agrónomo. Usted, el extensionismo es parte innata del ingeniero agrónomo, ¿o me equivoco? No, sí. El extensionismo agrícola no se entiende el agrónomo sin eso. Bueno, eso mismo lo tiene todas las universidades, pero está ahí. El extensionismo es que como donde está la muñeca fea, ¿no? Es la muñeca fea, escondida tras los rincones sin que nadie lo vea. Ahí está. Bueno, imagínese un extensionismo entendido de manera original. Usted ve la ley orgánica de la Universidad de Quintana Roo, o ve cualquiera otra, y va a decir ahí que la universidad forma recursos humanos de alto nivel, hace investigación para el desarrollo integral de la sociedad. Pues esto nomás ven los 2 primeros y entienden como que pues hay que formar y hay que investigar y se acabó. ¿Para qué? Pues para el beneficio de los profes. En realidad así funciona. Pero un rector que dijera, no, yo quiero hacerlo, tiene apellido, no solo nombre. Vamos a llevar a la universidad al pueblo. Vamos a extendernos. Y entonces, usted dirá, ¿y cómo le va a hacer? Primero tiene que hacer lo que hizo Rosado May, o sea, una nueva cultura organizacional, una nueva estructuración del trabajo. Se van a oponer, imagínense la universidad copada como están, déjalos. Tú céntrate en los alumnos. Los alumnos es lo único limpio que tiene esta y todas las demás universidades. Entonces, imagínate, esta es la idea de Andrés, por eso qué bueno que está aquí Andrés, el doctor Andrés Villalobos. La estrategia viene de él. En un proceso, una travesura que hicimos, hará que 10 años, Andrés, de combate al dengue. Un estudiante de la Universidad de Quintana Roo es un representante de la universidad en ese barrio donde vive, o en ese ejido donde vive, ¿no? O en esa colonia donde vive, o un egresado o un estudiante se convierte en el bastión principal para el combate al dengue. Tomamos eso y hacemos, donde haya un universitario en funciones, en proceso de formarse o ya formado, es el ombudsman de la universidad, representante de la universidad y el ombudsman de ese barrio, de esa colonia, ante la universidad. Y mueve todo.
Entonces, si el rector actual de esta universidad le pide al profesor, ni siquiera luminaria, al más modesto de los profesores, oye, pues, ¿sabes qué? Tú das la materia de formulación de proyectos, ¿no? Ve con tus alumnos a la localidad fulana de tal y hazme los proyectos que hay que impulsar. En la universidad tenemos todo, tenemos la tecnología, tenemos el conocimiento y los hombres y mujeres formalmente que lo pueden hacer. Dime el qué hacer para impulsar y en esa localidad que haya producción de bienes y servicios realmente necesarios. No impuestos por las marcas, no. Realmente alimentos, agua, lo que es necesario para el humano. 5 o 6 tipos de productos básicos. Ese profesor le va a decir, ajá, y lo manda por un tubo. Entonces el rector, le llama al gobernador y el gobernador le llama. El profesor le va a decir, ajá, le llama al presidente de la República, ajá. La única presión que no resiste es la de sus alumnos. Imagínense que uno de sus alumnos, todos sus alumnos están disgregados por el lugar donde viven, los barrios, y le dicen, oye, vamos a formular proyectos para el desarrollo integral de esa localidad. Ahí sí no puede decir que no. La única presión que no resiste el profe es la de los alumnos. Entonces, se lo estoy poniendo muy burdo. Hay libros sobre esto. El libro más importante es una tesis de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Es una tesis doctoral en dirección de organizaciones. Así se llama el programa doctoral. Y la candidata, ya doctora en ciencias, es Nayeli Vázquez, casualmente guerrerense, ¿no? Ella es profesora en activo de la Universidad de Guerrero. Hizo una magnífica investigación de 6-7 años de duración, diseñando toda la estrategia de neoextensionismo paso a paso, grupo a grupo, qué tiene que hacer con los profesores, qué tiene que hacer con los alumnos, qué tiene que hacer con los iguales rectores, qué tiene que hacerse con el aparato de gobierno, que todo está diseñado. Esa es la salida. No importa que tengan los controles, son las estructuras formales. Es acá lo que está limpio. Eso es el gran potencial a movilizar. Eso es lo que habría que hacer, como yo lo veo. No hay otra. Bien, pues, ¿qué más habría que agregar, doctor, para concluir esta transmisión? Yo abusé incluso del micrófono. Solamente darle las gracias, Mario, por permitir exponer estas cuestiones. Sé que va a causar polémica. Es mi verdad. Las cosas son del color del cristal a través del cual se mira. Cuando uno lee el documento que usted presenta ahí en internet, que ahí está a la vista de quien desee, dice, como que insiste mucho en que esto es teoría. Bueno, lo que está ahí es teoría. Aquí estamos escuchando al doctor Javier Gamboa Villafranca, que es el protagonista, no de la teoría, sino de lo que se hizo en su momento en la Universidad de Quintana Roo. ¿Algo más para terminar esta transmisión, doctor? Solamente expresar que estamos muy optimistas con los cambios que se avecinan, porque están a gritos anunciando que va a haber un resucitamiento, un rescate, fortalecimiento y superación incluso de las organizaciones sindicales de trabajadores. Se refiere a la coyuntura de que va a entrar como presidente Andrés Manuel López Obrador, claro, con otra visión de la sociedad, del sindicalismo y de muchas otras cosas. Va a fortalecer mucho, y así se ha comprometido, al sector social de la economía. Recuerde usted, Mario, que el artículo 25 constitucional dice que a la economía nacional concurren 3 sectores, en ese orden, público, social y privado. El social, que es el único que se puede prestar a confusiones, el mismo artículo 25 lo define. Dice el sector social de la economía está constituido por ejidos, cooperativas, empresas sindicales, formas agrarias de producción y en general unidades de producción controladas mayoritaria o exclusivamente por trabajadores y productores directos. Algo que ya se ha olvidado, en la práctica ya no hay nada, pero hubo sexenios, para no decir décadas, en que tuvo auge esto que estoy diciendo, las cooperativas de producción, de consumo, en manos de ejidatarios, de estudiantes, de amas de casa, en colonias. Eso es lo que se va a movilizar ahora. Y es allí donde puede engarzar, es cuando hablo los cambios que vienen a nivel, es donde encajaría
la estrategia neoextensionista, neoextensionismo porque es nuevo, es de nuevo tipo de extensionismo universitario. Es eso. Y otro tipo de sindicalismo también. Pues claro, pero aún en el peor de los casos, déjelos controlar todas las estructuras que quieran, pero lo realmente importante en la universidad es contribuir a la sociedad a la cual se debe. Y ahí la gran salida es esta que le digo. El rector va a poder hacer no 10, 20 veces más con la 10ª parte de los recursos. Imagínense, no tiene que pagar viáticos para que la gente vaya y se haga donde hay un estudiante viviendo ahí está la universidad. Tan sencillo como eso es el gran secreto de la estrategia villalobista. Quizá les tienen miedo al trabajo del concepto de extensionismo, ¿no? Sí. Por el vínculo que establece el extensionista con la sociedad, con el pueblo. Sí, aquí es de lo que se trata, que ese vínculo se dé efectivamente, propiciado por la propia universidad. Les preocupa que hay que tener más matrícula, porque tenemos ahorita en algunas carreras más profesores que alumnos, imagínense. ¿Esta UCRO está desvinculada de la sociedad? Yo creo que en este momento en alto grado, muy, muy alto grado. O sea, está aislada prácticamente. Sí, bueno, si usted considera que los egresados se vinculan con la sociedad, pues no, porque los egresados ahí están. Sí, nomás que no están trabajando en lo suyo. Están trabajando en todo menos en lo suyo. No sé cómo sea en el área de medicina en particular, pero en las demás. Tiene ingenieros como taxistas, ingenieros como vendedores de ropa, aboneros. En general hay una desvinculación total, por esto que le digo. Se está trabajando para los profesores.